Pero bueno, para hablar de estos y otros temas, déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo Las Damas del Poder, su más reciente libro. García Luna, El Señor de la Muerte, que es un libro de referencia sobre uno de los personajes más oscuros en la historia moderna de nuestro país, que hoy está tras las rejas y enfrentando una sentencia de más de 38 años de prisión en Estados Unidos, luego de ser el superpolicía de Calderón. Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan son otros dos libros importantes del maestro Francisco Paco Cruz, a quien abrazo y siempre agradezco. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Buenos días. ¿Por qué le dices la risa en vacaciones? Vicente, es que verdaderamente debe, mira, yo digo, la presidenta debe estarse muriendo de risa, la mera verdad. Si debe estarse muriendo de risa, debe decir, ¿quién es Dina Boluarte? Es No un pudo congreso contra, dormir, no pudo me imagino, dormir. Vicente. Mira, es el mismo caso de Daniel Noboa, el mismito Sí, caso sí, sí, sí. entre Dina Boluarte y Daniel Noboa. Mira, es la presidenta más popular del mundo. México es una economía, y lo digo con mucho respeto porque tengo amigos peruanos, y viví un tiempo en Perú y me trataron muy bien, pero no hay comparación, Vicente, entre Dina Boluarte, Daniel Noboa, este, Claudia Sheinbaum Pardo. Dina Boluarte es golpista, es una presidenta espuria, asesina, es represora, es todo lo opuesto a lo que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay que ver cómo tienen a Perú. Este, eh, a, a, yo recuerdo que a 2 años del golpe que perpetró Dina Boluarte, por lo menos 59 personas murieron, por lo menos. Así que yo digo, eso, ¿de qué se trata, Vicente? El tamaño de las economías también es muy diferente. El trato de Donald Trump con una economía y otra, con una presidenta y otra. Claudia Sheinbaum Pardo es una presidenta. Dina Boluarte es una caricatura, lo mismo que Daniel Noboa, Vicente. Si yo, hay que ver nada más la posición del presidente Gustavo Petro de Colombia, es para reírse. Vicente, acaban de ver la lección que les dieron en Argentina a la derecha y no entienden todavía. Así que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y mira, luego, ¿con quién se junta? Con Alejandro Moreno Cárdenas. Es un chiste. ¿Cuántos gobernadores Ve tiene? la foto, no es de chiste la foto, ve esto, Paco. Y dice, y luego dice, ayer le respondió, obviamente, Alito a la presidenta, diciendo que él no es un vendepatrias. Pues si te vas y te tomas una fotografía con la mujer que ostenta el poder en un gobierno que declara persona non grata a tu presidenta, ¿qué es entonces? Vicente, es que ya, mira, ya nos dice, ni siquiera el ridículo, ya, Alito Moreno, ¿cuánto tiene de apoyo Dina Boluarte? 3%. ¿Cuánto tiene de Alito de apoyo aquí en México? Más o menos andan por lo mismo, 4 o 5%. Va como representante de la llamada Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que ya es una entelequia que ya no funciona para nada, no le sirve a nada y le fue a rendir pleitesía. Fue con las dos congresistas de Estados Unidos a rendirles pleitesía. Ahora van a rendirle pleitesía a Dina Boluarte. Vicente, eso la verdad es de risa. La verdad es que, me disculpen, pero ¿qué seriedad tiene eso, Vicente? ¿En qué país se ve? Bueno, en el nuestro, rendirle pleitesía a Dina Boluarte. Eso no tiene nombre, Vicente. Nada La más verdad, yo falta no sé cómo. Nada más falta Sí, que Vicente. salga Sergio Sarmiento, Riva Palacio diciendo golpe desde el sur, desde Suramérica, contra ¿cómo dice Alito Moreno? Los narcopolíticos terroristas de Morena. No, no, Paco, ya portémonos serios, ¿no? Estos no dan una.
ni en la oposición política, ni en la oposición mediática. Ah, Vicente, eso digo yo, por Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? La verdad es que, ¿qué están haciendo? Alito ya, mira, la Copal, que es la organización que fue a representar, tiene 1000 años que no le dice nada a nadie. La fundaron en 79 y en 90 ya estaba muerta. Sí, es una caricatura, es un ridículo. Y luego, dirigida por Alejandro Moreno Cárdenas, Vicente. Lo único que falta es que cambie los estatutos y se haga líder vitalicio, que tampoco lo descarto, pero la verdad es una vergüenza, Vicente. Alito, Dina Boluarte, no sé, Vicente, ¿a qué está jugando Alejandro Moreno Cárdenas? En Estados Unidos nadie le hace caso, pero dices, pero bueno, es Estados Unidos, es la primera potencia económica, a lo mejor de pronto pega un garnachazo por ahí y lo escucha alguien. Pero en Perú, Vicente, ¿qué voz tiene Dina Boluarte? Olvídate en el mundo. ¿Qué voz tiene en el continente, en las Américas? Ninguna. Es un cero a la izquierda. Todo el mundo sabe que es una golpista, pero además es una mujer a la que se ha tragado la corrupción. Sí, es una mujer que le han probado, ¿sí? Delitos de cohecho, delitos de sobornos. O sea, todo lo contrario a Claudia Sheinbaum Pardo, la verdad, Vicente, pero ese es el PRI, Vicente. Esa es Dina Boluarte, y los congresistas de Perú, bueno, pues ella controla prácticamente todo el Perú, así que la verdad, yo me acuerdo que, por ejemplo, hace no mucho, el Ministerio Público allanó y la policía allanaron su casa. ¡Qué ridículos! Los hijos de Dina Boluarte pertenecen al servicio diplomático. Así que, Vicente, ¿cuándo has visto eso, esas ridiculeces en la presidenta? Pero es Alito Moreno, Vicente, y yo digo, pues es la risa en vacaciones, aunque acaban de terminar las vacaciones escolares, pues yo creo que podemos seguir otras semanitas, Vicente. Que siga de gira entonces, Alito, para darnos motivos de la carcajada, mi querido. Oye, Paco, también de risa loca, estos analistas que tenemos en México. Fíjate, ayer presentó el paquete presupuestal, el paquete económico para el próximo año, el secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, que es la cámara en donde se mueve este tema del presupuesto. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo precisamente el secretario de Hacienda, y déjame ir desmenuzando a estos comentócratas, a los que, como diría un expresidente, glorioso expresidente, dijo, ningún chile les embona. Primero el secretario de Hacienda es. Con estas medidas se busca garantizar que los contribuyentes realicen una aportación justa y equitativa. Entre las medidas se establece que no sean deducibles las 3/4 partes de las cuotas pagadas al IPA por las instituciones de banca múltiple, por ejemplo. También proponemos medidas fiscales en favor de la salud pública. A partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos. Al fortalecer la estructura tributaria y ampliar la base gravable, se incrementarán los ingresos que integran la recaudación federal participable y, en consecuencia, las participaciones que reciben los estados se ampliará. Bueno, y el análisis que hace un Sergio Sarmiento, Paco, es que me da risa. La presidenta Sheinbaum dice que no habrá aumentos de impuestos, pero el paquete fiscal viene con un alza del IEPS a las bebidas azucaradas. Afecta principalmente a los pobres y no ha mostrado beneficios para la salud. Mejorar la alimentación es un problema de educación, no fiscal. O sea, de acuerdo a Sergio Sarmiento, que los pobres sigan tomando coca, que los pobres sigan con sus con su alimentación que nos tiene
en el problema complicadísimo de salud que ya ha explicado la presidenta precisamente ayer, con el pie diabético, la obesidad. Pero Sergio Sarmiento dice, afecta, afecta esto de los impuestos a las bebidas azucaradas, principalmente a los pobres, y no ha mostrado beneficios para la salud. Mejorar la alimentación es un problema de educación no fiscal. Dime, mi querido Paco, como dicen los chamacos, dime que estás defendiendo a las refresqueras sin decirme que estás defendiendo a las refresqueras. Por ahí va la cosa, mi querido Paco. Vicente, es que es una defensa brutal, brutal. El aumento de impuestos perjudica a las bebidas gaseosas, como se llaman, azucaradas, afecta a los pobres. Vicente, desde que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay esfuerzos por advertir y hay campañas por advertir. Cuidado con las bebidas gaseosas, las hemodiálisis. Ayer o anteayer habló, ayer o el viernes o jueves habló la presidenta sobre Sí. eso. Es el país con más hemodiálisis. ¿Por qué? Producto de tanta ingesta de bebidas edulcoradas. Oye, Sí, Paco, me acuerdo cuando en algún momento arremetió contra estas refresqueras Hugo López Gatell, ¿te acuerdas que le hicieron el traje de demonio, de maldito? Bueno, pues ahora entendemos que hay es que es mucho dinero, Paco. La gente también tiene que entender que es mucho dinero, pero fíjate, yo decía que ningún chile les embona porque dicen, ¿cómo les vas a subir el IEPS a las bebidas azucaradas? ¿Cómo nos vas a afectar a las refresqueras? A ver, cabrón, se busca mejorar la salud a través de esto, también mejorar la salud. Pero también se quejan del sistema de salud. O sea, ni una ni otra. Perdón, Paco, por interrumpirte. no, Vicente, mira, es que el doctor Kersenovich ha estado ahí cuántas veces. Hugo López Gatell verdaderamente lo dijo y por eso se lo acabaron. Somos un país que consume 166 litros per cápita o por persona al año, 166. Eso es una locura, Vicente. La disponibilidad, a la mercadotecnia, la presentación de la industria líder en el país. Mira, fíjate, en 2014 estaba preparando una investigación para uno de mis libros que se llama Los Depredadores. Y hice una especie de encuesta con una metodología sobre las principales cadenas nacionales. Y solo había 2 cadenas nacionales verdaderamente que llegaran al 97% de cada rincón de este país. Y una de ellas era la Coca-Cola, Vicente. La gente no tenía leche, no tenía agua, pero tenía Coca-Cola. Y así estos periodistas como Sergio Sarmiento, que son cabilderos de la industria refresquera, somos el país que más refrescos consume. Y 7 de cada 10 niños y adolescentes en vez de agua consumen refrescos diariamente, ¿eh? El impacto, el doctor Kersenovich, lo mismo que López Gatell, han sido clarísimos. El alto consumo de bebidas azucaradas está relacionado con problemas de salud como la obesidad y la diabetes, que lo mencionó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjate, entonces me decían 97% perdón, Coca-Cola tiene capacidad para distribuir al 97% del país. Cada tiendita tiene una Coca-Cola. Y eso es peligrosísimo. Y la otra tienda que también es peligrosa, que tiene más o menos 97, 96, 97, es la Bimbo. Eso es una locura, Vicente. Es una locura que permitió que el neoliberalismo, que les dio agua, les dio recursos, les dio todo, Vicente. Y nunca nadie se preocupó por la salud. López Obrador empezó con eso y luego llega la campaña contra Hugo López Gatell, que todavía lo tienen ahí vetado, ¿no? Ahora que lo nombraron, su nuevo nombramiento, cargaron contra él. Y el doctor Kersenovich para mí es insistente con eso.
obesidad, diabetes. Entonces hay que por lo menos hacer encarecérselos un poco, y luego sé que hay planes de la presidenta de hacer de desarrollo para llevar agua, para llevar otras alternativas, leche, a las comunidades más necesitadas, Vicente, pero verdaderamente la industria refresquera en este país es una locura. Es una locura, además de que consumen agua como si fueran de primer mundo, Vicente. Así que, y tienen estos periodistas que siempre los han defendido, Vicente, porque son, de pronto, da la impresión, ¿cómo vas a defender a la industria? Dime cómo defiendes a la industria refresquera sin defenderla, Vicente. Y hay que ver, el proyecto económico es muy amplio, este, está diseñado para impulsar este crecimiento. No, no han visto todo lo que representa el paquete económico, ni siquiera lo analizaron, Vicente, ni siquiera lo analizaron cuando lo presentó el gobierno mexicano anoche. Apenas lo presentaron anoche, Vicente, la Secretaría de Hacienda. Bueno, recuerda, primero, es el paquete económico. Es el paquete económico que contiene la ley de ingresos que deben aprobarla el Senado y la Cámara de Diputados. Y la ley de egresos que debe aprobarla solamente corresponde a la Cámara de Diputados, ¿sí? Este paquete económico propone un crecimiento para 2026 de entre 1.8 y 2.8%. Una recaudación, fíjate, recaudación de 8.7 billones de pesos. La continuidad garantizada de los programas de bienestar, salud, educación, vivienda social. Vicente, las pensiones de los adultos mayores, estos personajes como Sergio Sarmiento son asquerosos, Vicente. Mira, yo también te lo digo porque lo tengo documentado y valga la redundancia, con documentos de Hacienda. Nunca dijeron nada cuando los magnates, los principales magnates de este país, del gobierno de López Portillo, pero veamos el neoliberalismo, de Miguel de la Madrid, a Enrique Peña Nieto, solo en cuestiones fiscales, Vicente, el gobierno les perdonaba 600 mil millones de pesos anuales, solo en cuestiones fiscales, además de un montonal de cosas que les daban, Vicente. Este paquete prevé entregar 3% del Producto Interno Bruto a los programas sociales que van a beneficiar al 82% de las familias mexicanas, incluidas las pensiones de mujeres para el bienestar, las pensiones para adultos mayores y las pensiones para personas con discapacidad, Vicente. O sea, no vieron otra cosa más que el impuesto el aumento, ¿sí? Hay también aumento a bebidas, a tabaco, a videojuegos violentos, Vicente. Tenemos un país que padece una epidemia de violencia y es lo que están viendo, pero todo lo otro que propone generoso el presupuesto, el paquete económico, no lo han visto, Vicente. Pero fíjate, Paco, qué interesante, porque también estamos ante la posibilidad de que la gente de a pie se meta de lleno a esta discusión del paquete fiscal, del presupuesto, porque como nunca antes está para la opinión de la gente de a pie, si está de acuerdo o no con estos impuestos, ya lo decías, a los videojuegos violentos, a las bebidas azucaradas, a los productos de tabaco. ¿Van a defender desde los medios tradicionales a estas industrias? Pues claro, son las que pagan publicidad en televisión, en radio, en prensa escrita. Pues claro, la gente tiene que ver por qué se opina de la manera que se opina en los medios tradicionales. Ahí te va. Se están burlando incluso de cómo mire, aquí tengo, en el paquete se habla de impuestos saludables. Se están burlando de este concepto, impuestos saludables. Dice, en 2026 se establecerán impuestos saludables con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de la población. En México, el consumo de bebidas saborizadas es elevado y ha contribuido a que el 76.2% de la población mayor de 20 años presente sobrepeso
u obesidad, condiciones asociadas con enfermedades como diabetes, padecimientos cardíacos, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos. De igual manera, el consumo de tabaco se asocia con el fallecimiento de 63,000 personas al año por efectos en la salud como la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, cáncer de pulmón, ataques cerebrovasculares y neumoconiosis. Se estima que el costo de atención médica derivado de estas enfermedades es de 116,000 millones de pesos anuales, lo que nos podríamos ahorrar si le prestamos atención a la salud, ¿no? Por otro lado, los estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en línea ha aumentado el acceso de la población a dichas actividades, provocando daños sociales y económicos para los individuos y sus familias. Derivado del anterior, el gobierno de México pondrá en marcha medidas con fines extrafiscales dirigidas a disminuir el consumo de los bienes y productos que generan efectos negativos en la salud de la población. En el caso específico del IEP, se proponen diversas modificaciones para el consumo de bebidas saborizadas. Se plantea incrementar la cuota de 3.08 pesos por litro de producto, incluyendo aquellas que contienen cualquier tipo de azúcares no calóricos. Para los tabacos labrados, se propone aumentar la tasa de 160 a 200%, así como establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030, con un periodo de transición entre los ejercicios fiscales de 2026 a 2029, además de incorporar los nuevos productos que contienen nicotina, denominadas bolsas de nicotina. En cuanto a los tabacos hechos a mano, se propone elevar la tasa a 32%. Adicionalmente, se propone establecer un impuesto especial ad valorem del 8% a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento y aumentar el impuesto de 30 a 50% sobre el monto total de las apuestas o la cantidad efectivamente percibida. Yo veo, como tal vez nunca antes, una explicación muy social, no solamente fiscal, de por qué el gobierno propone lo que propone para recaudar. Mira, pongo como ejemplo en Estados Unidos. Mi papá, que en paz descanse, se quejaba amargamente de los impuestos tan altos en las cajetillas de cigarro, en los productos de tabaco. Murió fumando mi padre, que en paz descanse, Vicentón. Pero el vicio nunca lo dejó. La cajetilla de cigarrillos en Estados Unidos cuesta como $10 y la gente no deja de fumar. Y qué interesante que se ponga sobre la mesa el tema de las apuestas. A mí me ha parecido alucinante ver esta industria que deja cada vez más personas en la calle. Tengo amigos que se han consumido en las apuestas, mi querido Paco. Yo no veo cómo alguien que no tenga un interés de alguna de estas industrias que recibe lana vaya a defender o vaya a ir en contra de esta propuesta de los impuestos saludables, como le han llamado en el paquete fiscal presentado ayer por el secretario de Hacienda. Impuestos a las bebidas azucaradas, que nos tienen en la situación de obesidad y de diabetes en nuestro país. No tengo que explicar mucho. Impuestos para los cigarrillos, que también generan una gran cantidad de muertes en nuestro país. Creo que los que fuman, incluso los que fuman, saben que se están matando poco a poco. En mi caso, nos estábamos matando poco a poco porque dejé de fumar. El tema de los videojuegos violentos, habría que preguntarle a los padres de familia, no necesariamente escuchar a los que se dicen expertos como Sergio Sarmiento. Y el tema de las apuestas, yo creo que hay que, no, a lo mejor no aplaudir, pero sí entrarle al debate serio, mi querido Paco Cruz. Mira, Vicente, son dos temas. Primero, el de los juegos, la ludopatía, como se llama la necesidad de urgente de mantenerse en los juegos de azar, es un problema grave en México, nadie lo sabe. Hay 4 millones de ludópatas en este país, Vicente. 4 millones de
personas que a través de esa enfermedad se ven obligados a mantenerse pegados a los juegos de azar. ¿Sí? Pierden, ¿qué pasa con eso? Fíjate, 4 millones. La gente no lo ve, pero ¿qué pasa con estas personas que se sumergen en el mundo del juego y se hacen adictas como una droga, Vicente? Esa es la realidad. Se pierden la noción del tiempo, dejan de comer y de dormir, la familia comienza a sufrir las consecuencias de la adicción al juego. No, cuando vemos la televisión y vemos a jugadores en Las Vegas, en otros estados a donde hay casinos, y vemos que verdaderamente no duermen, que se la pasan pegados, algunos pegados a las maquinitas también, y que pierden miles y miles de dólares. La verdad es que esa es la realidad también aquí en México. La adicción en México a juegos por apuestas, que es la ludopatía, provoca daños graves sociales. No solo es el ludópata o el adicto, que en esencia es eso, es el adicto. No, Vicente, tiene problemas gravísimos que no le interesan a Sarmiento, que no le interesan a Riva Palacio, que no le interesan a nadie, porque lo que les interesa es que la gente gaste su dinero, ¿sí? Así que hay ya estudios, desde hace por lo menos 6 años, Vicente, hay en México estudios sobre el número de adictos al juego o ludópatas, como yo te decía, y en este momento los adictos a los casinos son 4 millones y el número crece por año. Así que la ludopatía, como dicen los especialistas, tiene una prevalencia de aparición de entre 1 y 3% de la población, Vicente. Pero cada día vemos más. Cada día donde te pares, a mí me impresiona, Vicente, que, por ejemplo, los años que viví en Acapulco, un casino aquí, otro allá, pero entonces tú dices, es Acapulco, pues, turístico, pero entonces vas a Toluca y es lo mismo, Vicente. Y en la Ciudad de México es lo mismo. Es lo mismo. El juego es una actividad anormal, ¿sí? Hay hasta cierto nivel que es, como todos, pues es recreativo, Vicente, pero esto se va haciendo adictivo, te va causando problemas y después se vuelve en una necesidad incontrolable de apostar. Y estas, los efectos y el impacto que causa son para siempre, ¿eh? O a menos que te sometan igual que a cualquier adicto, a tratamientos, a terapias. Vicente, eso lo está viendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su equipo. Pero ¿qué están viendo estos comunicadores como Sarmiento? El dinero, Vicente, hay cualquier cantidad de factores de riesgo que afectan a la población, porque tenemos a los juegos. Bueno, Vicente, ya ni siquiera tienes que ir al casino. Puedes hacerlo a través del celular. ¿Cuántas veces entras a ver una noticia y antes de eso te aparece una publicidad? Caliente. Sí, y te dice, y te regalamos 300, para que Ajá. veas. Entonces, ya hoy, Vicente, se han podido identificar los factores de riesgo que facilitan la aparición de los problemas de adicción, que es un problema de salud mental, Vicente. Trastornos de personalidad, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, influencia en la familia, rasgos de personalidad, compulsión, inquietud, y eso afecta a toda la familia. Si tú dices afecta al que juega, pero no es todo el que juega, Vicente, es como cuando hay un adicto en la familia, afecta a todo. Así que hay muchos factores de riesgo, Vicente. No hay tratamientos, pero sí es necesario que cuando se detecta un ludópata, como cualquier adicto, Vicente, es necesario recibir atención profesional de un médico, maestro, doctor en salud mental para saber qué tan grave es el problema. Y luego ya después del diagnóstico, eso está previendo el gobierno federal. ¿Pero qué están viendo estos periodistas? No, hombre, impuestos a los juegos, a los juegos, ¿no? Casinos en línea, ya te digo, crece más el problema por eso. Pero, y después ves a los gamers.
que es todavía más peligroso, Vicente. ¿Cuántas veces hemos visto ya a jóvenes enajenados con los juegos? No van a, no van a la escuela, no comen, no consumen nada, están pegados a su computadora jugando, Vicente. Ese ambiente es gravísimo para este país, pero además es muy clara la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los juegos violentos. A los juegos violentos, la presidenta sabe, como sabemos todos, Vicente, que es imposible sustraernos a esto, que cada mexicano va a tener acceso a todo eso a través de tu celular, las familias compran pantallas para eso. Hay lugares, yo conozco plazas comerciales a donde tienen lugares para gamers, Vicente, y se pasan ahí horas. Y es el mismo problema con los ludópatas. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, Claro, que no van a claro. haber personajes como estos. ¿Por qué? Pues porque lo que les interesa es mantener a la industria de juego, que son empresarios que les han dado mucha publicidad, de Sí, empresarios derivados de políticos. Por ejemplo, tienes a los Hank, ¿no? Hank Ron claro. ahora. Entonces, Son tú los lo de los decías casinos, caliente. son los de los Sí, casinos claro. en línea. Oye, Eso, Paco, Vicente. fíjate, Sí. pero decía que ningún chile les embona a estos comentócratas, ¿no? Ayer estaban criticando lo que dijo la presidenta, este acuerdo con Cuba, porque tienen un medicamento y un proceso para la curación del pie diabético, como no lo tiene ningún país del mundo. ¡Ay! Los cubanos vienen a, a, a mover el tema de la revolución, a infiltrarse a nuestra sociedad. Fíjate nada más qué ridículo es. A ver, y luego, es que es un tema bien interesante. Oye, pero yo tengo la libertad, en este país, de la libertad de comprar un cigarro si quiero, de tomarme una coca si quiero, de jugar en el casino si quiero, de comprarle a mi hijo el videojuego violento. Sí, cabrón. Pero, a ver, es tu decisión, pero nos está llevando a la quiebra como país el tema de la obesidad, el tema de la diabetes. ¿Por qué? Porque ayer lo mencionaba la presidenta, el tema de la hemodiálisis, la necesidad tan grande que tenemos. ¿Por qué? Porque en esta rienda suelta hay una gran irresponsabilidad también de estas empresas que se han eh, hecho más ricas, han generado más millones en México, pero que, pues, a menos que nos diga la presidenta cuánto invierte Coca-Cola, o cuánto invierte Pepsi-Cola, o cuánto invierte Marlboro, o Benson and Hedges, para la salud de los mexicanos, sabiendo lo que se está provocando, o los Subhang, cuánto invierten para tratar la ludopatía en nuestro país. Pero fíjate, déjame, porque sé que va llegando Norman Pearl, ir dejando otros temas también. Es que es fascinante esto que estamos platicando, porque tiene que involucrar al ciudadano de a pie. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Te quieres seguir matando tú solo? Pues sí, cabrón, pero nos está costando mucho. Oye, yo quiero seguir tomando coca. Te mando saludos, tía Silvia. Te amo. Mira, este tema de la investigación del huachicol fiscal, estaba leyendo que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, uno de los funcionarios de la Marina que recibió sobornos para permitir la operación de una red de huachicol fiscal, se suicidó ayer en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. Así lo han confirmado fuentes federales. Así que se suicida este jefe aduanal que recibió sobornos. Se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria y está señalado en la investigación de la Fiscalía General de la República como uno de los funcionarios que recibió dinero a través de intermediarios en la red que tejió el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando. De acuerdo con una lista que obra en el expediente de investigación, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez obtuvo 100,000 pesos cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico y permitió la descarga en ese puerto de un huachibuque en abril de 2024. A ver si no nos dicen que el señor se suicidó, pero de un balazo en la nuca, ¿no? Eso quiero dejar sobre la mesa. También, mi querido Paco, también quiero mencionar
el tema del cártel de Sinaloa, porque la DEA presume, presume un ataque directo al cártel de Sinaloa que llevó a la detención de más de 600 presuntos miembros del cártel de Sinaloa entre el 25 y el 29 de agosto. Pregunto si estas también son las consecuencias de los acuerdos que están haciendo con los grandes capos del cártel de Sinaloa las autoridades estadounidenses. Ya abordarás los temas, mi querido Paco. Déjame saludar al querido Norman Pearl, que también se suma. Hoy me decía Ceci que no llega el maestro Jaime. Le mando un abrazote a Jaime Hernández. Seguro se le descompuso la alarma o no Se va de cantó el vacaciones, gallo. Vicente. Pues mientras no sea como Alito, pero... Mi querido Norman, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia, ¿no? Es el maestro Paquito el Hermoso. A tus órdenes. Oye, pues hay muchos temas sobre la mesa. Este paquete fiscal presentado ayer habla de impuestos saludables y desde mi perspectiva creo que como nunca antes, yo emocionado de esta posibilidad, aunque ya veo a muchos defendiendo lo indefendible. Y bueno, el tema de Alito Moreno en Perú, Perú que declara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En fin, mi querido Norman, tú dices por dónde le entras. Pues mira, a mí me interesa particularmente el presupuesto. Es un presupuesto que, entre otras cosas, tiene condiciones de carácter social. Por ejemplo, atacar o simplemente grabar de una forma más alta a la industria chatarra, pues tiene sentido, ¿no? Y el sentido no solo es recaudatorio, es un sentido de carácter social, de carácter sanitario, y siento que son de las cosas que nosotros debimos como país hacer hace muchos años. Creo que esa es una de las grandes herencias que deja Hugo López-Gatell en su lucha sin cuartel en contra de esta industria que ha afectado tanto a las personas. Yo creo que es cierto, lo decía, alcancé a escuchar cuando hablaba sobre la importancia también de que cada quien decida su propia muerte, ¿no? O sus enfermedades en los últimos años de vida, o enfermedades que truncan vidas, pero también es importante que el gobierno, como un órgano rector, vaya estableciendo ciertas condiciones que nos ayuden a tomar decisiones. Me parece que esto es importante, muy importante, y pues también siento que nosotros tenemos que decidir sobre bases más inteligentes. A veces cuando te golpea el bolsillo, cuando tú dices, es que estos cigarros que antes me costaban X, yo no fumo, pero bueno, supongo que era un gasto oneroso en muchos casos, y que el gasto, claro, el gasto más importante es el gasto de salud, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ir decidiendo en función de nuestros placeres, pero también sin dejar de tomar en cuenta los riesgos que a lo que nos llevan. Fíjate que estaba viendo también la iniciativa de Perú contra Claudia Sheinbaum, y estoy viendo que esta moción fue presentada a iniciativa del congresista fujimorista Ernesto Bustamante. Es realmente el fujimorismo quien está sancionando la reflexión que hace una presidenta que fue elegida de manera legítima, y una persona o un jefe de gobierno en todo por lo menos en nuestro continente, que ha sido elegido de forma democrática, pues tiene que cuestionar la circunstancia de que sea quitado del poder el expresidente Pedro Castillo en este año, donde fue sustituido de manera absolutamente ilegal y
pues por razones de factos, ¿no? Yo creo que la presidenta está haciendo muy bien, ha hecho muy bien en defender la democracia, más que al personaje, a la democracia, a la democracia. Pedir la excarcelación, pedir que salga de la cárcel Pedro Castillo, me parece que es una de las obligaciones de carácter democrático que tiene un presidente de la República en México. Es decir, no podemos regresar a, acuérdense ustedes, la condición de Salvador Allende. México, estaba Echeverría en el poder, México rompe relaciones con Chile cuando es asesinado, o por lo menos cuando es removido de su puesto el doctor Salvador Allende, y esto es una cosa similar, ¿no? México tiene que mantener su propio criterio, su discurso de hace tantos años, en donde no puede asumirse el derecho de reconocer a un golpista, ¿no? Y bueno, pues esto es muy simple. Perú está tomado por la gente de la hija de Fujimori, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, también no es relevante. Keiko. 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 Bueno, pues no era tan relevante recordar su nombre, porque basta con recordar sus acciones, sus conductas, Vicente. Y estas conductas, pues sí que afectan. Fujimori no fue precisamente un modelo de presidente, ¿no? Yo me acuerdo cuando le gana Vargas Llosa, siendo un desconocido rector de una pequeñísima universidad rural, y cómo Vargas Llosa asumía que lo iba a barrer muy fácilmente a todos, y le gana en segunda vuelta. Y bueno, ahí la esperanza de los peruanos creció de una manera importante, geométrica, diría yo, y lo llevan a reelecciones, pero el poder acumulado en una mente perversa, pues no llevó a buen puerto a ese país. Así que el hecho de que su hija Fujimori, con un planteamiento o con un propósito de carácter ideológico similar, en la ultraderecha, pues no creo que sea interesante. Recuerdo, vuelvo a decirlo, que es precisamente un congreso manejado por el fujimorismo, quienes están buscando este tratamiento a nuestra presidenta. Yo creo que México pues, debe seguir actuando como lo ha venido haciendo. La congruencia es fundamental, no solo porque es lo que deseamos los mexicanos, sino simplemente porque es algo que ellos también, como gobierno, quieren mandarnos en términos de señal, mi querido Vicente, Paco. Estoy viendo muy activo también a Ricardo Salinas Pliego, solo por dejar otro tema ahí sobre la mesa, Paco. Fíjate, todo parece indicar, y ahí les va, todo parece indicar que tarde o temprano tendrá que enfrentarse Ricardo Salinas Pliego a que se hable de sus casos, de sus deudas en la Suprema Corte de Justicia, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que en la Suprema se han comenzado a reasignar asuntos que quedaron pendientes con la Corte que tenía a Norma Piña como presidenta, entre ellos obviamente los relacionados, los litigios que tiene abiertos Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego. Y ayer se manejaba la posibilidad de que la ministra Lenia Batres participaría en las discusiones de los casos del Grupo Salinas, como no se le había permitido en la pasada Suprema Corte. Pero lo veo muy activo a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Por ejemplo, dice hace unas horas, ¿de qué presidente estoy hablando cuando me refiero al expresidente más corrupto, mentiroso, criminal e inepto que ha tenido el país? Les dejo unas pistas de su gobierno. Crecimiento del país nulo, cifras de pobreza manipuladas, altísima violencia y inseguridad, represión a la prensa, autoritarismo en su máxima expresión, corrupción institucional y familiar, aliado del crimen organizado, se jodió en la economía del país, mentiroso, ladrón, traicionero a la patria. ¿Qué odio le tiene al que fuera su amigo
Andrés Manuel López Obrador, porque, a ver, me van a decir, ¿y tú cómo sabes que se refiere a Andrés Manuel? Porque en un tuit anterior dice, el peje, así, el peje es el gran corruptor de todo lo que toca. Es mentiroso, ratero, traicionero y sobre todo cínico. Abiertamente se burla del pueblo de México. Bueno, anda muy alebrestado Ricardo Salinas Pliego, querido Paco. Vicente está enojado, pero tiene razón. Pero mira, nada más déjame cerrar un dato que te estaba dando para que la gente entienda la problemática que tenemos cuando se habla de videojuegos violentos. Yo te decía que la ludopatía entre 1 o 3% de la 1 o 3% de la población es adicta a los juegos, ¿sí? A los casinos y juegos en línea, pero los gamers es un problema seriosísimo, Vicente. En este país hay entre 56 millones y 76 millones de gamers. No todos graves, claro, pero hay casos de jovencitos que son gravísimos. Y lo único que ven y que juegan son juegos violentos, Vicente. Así que estos números nos deben decir algo, nos deben decir que debemos tener cuidado, y, y que cada día además se van a hacer más graves. ¿Por qué? Porque todo mundo, y lo digo, todo mundo tiene acceso a celulares y a computadoras. Ya no son tiempos de antes. Yo conozco jovencitos que la pasan pegados al teléfono jugando, pero juegos violentos. No hay alternativas de nada. Bueno, sí, los mismos papás, Vicente, en vez de ofrecerles alternativas, lo que hacen es comprarle cada vez celulares, tablets o computadoras mejores. No importa lo que jueguen. Conozco padres que les abren las tarjetas de crédito a sus hijos para comprar juegos violentos. En mi familia lo tengo, Vicente. Así que para que tengas estos números en la cabeza, ¿sí? Hasta 76 millones de personas en México, que es más del 50% de la población, tiene acceso o son considerados gamers. Te digo, diferentes niveles de adicción, pero los jóvenes cada vez son más adictos a los juegos, a los juegos peligrosos, Vicente. Lo mismo que los ludópatas, hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa porque conozco la evolución, sé cómo ha ido. Hace por lo menos 5 años tenía en proyecto un libro sobre cómo el turismo y los casinos y las nuevas tendencias del desarrollo de juegos violentos podrían acercar más personas a México. Después se detuvo el proyecto en la Cámara de Diputados, perdón, al poquito más, porque fue todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se detuvo el proyecto por otras cosas, pero esto es peligrosísimo, Vicente. Sí, hablamos de juegos violentos y los jovencitos entre menor edad se hacen más adictos a los juegos violentos. Así que eso les causa lo mismo que a los ludópatas, problemas graves de salud, Vicente. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso yo digo, ojo, hay que leer con mucho cuidado. Norman, hay que leer con mucho cuidado eso que está pasando, que son problemas serios, Norman Vicente. O sea, está justo por entrar a Palacio Nacional, pero ¿cómo ves tú estos casos de la nueva corte con Lenia Batres Guadarrama, Norman? Fíjate que antes de ser elegidos los nuevos ministros de la Corte, muchos nos preguntábamos el perfil, no solo ideológico, el perfil de carácter judicial, su experiencia, sus conductas que eventualmente tuvieran, porque tenían que ser bastante sólidos en los juicios que se hicieran contra personajes como Ricardo Salinas Pliego. Y pensábamos también en cómo habían hecho a un lado a Lenia Batres por considerarla que no era una persona imparcial en términos es decir, en términos de decisiones contra este señor, Ricardo Salinas Pliego.
Pero ayer que conocimos de la designación, es decir, como ponente por parte de la ministra del Pueblo, de la ministra Lenia Batres, pues a muchos nos dio gusto. ¿Por qué? Porque hay una razón. Creo que pocas personas podrían tomar con tanta pasión un tema como estos. México necesita ministros que sean responsables, que sean coherentes con el pueblo. Estamos hablando de un tipo que debe 74,000 millones de pesos al pueblo de México y que en este caso los ministros son intermediarios para poder decidir lo que corresponda. Yo creo que Lenia Batres va a ser justa. No queremos que vaya más allá de lo que le corresponda y estoy seguro que no lo hará, pero Lenia Batres es probablemente la persona más indicada que además conocía de estos casos, justamente por eso se le entregó a ella, porque ella era ministra antes de este cambio de la Corte y fue ratificada de alguna manera y creo que es de las personas que mejor conocía lo que estaba pasando en torno a la enorme deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego con el pueblo de México. Me gusta mucho la idea de que sea ella quien haga el estudio, sea ella la ponente y la ponencia seguramente irá en beneficio del pueblo y en contra de un individuo que ha estado jugando con la justicia en México, ¿no? Acuérdense que estas deudas, prácticamente todas, vienen desde hace muchos años, ¿no? Vienen desde los gobiernos de Fox, de Calderón y obviamente de Peña Nieto, que quiso pasar de noche y escondieron expedientes también, pero la Corte finalmente toma la decisión de defenderlo a través seguramente de algunos beneficios y varios ministros se involucran en este fraude al pueblo de México. Así que hablar de Ricardo Salinas Pliego es hablar de un tipo que está herido de muerte. Hemos visto cómo la revista Forbes lo está ubicando con un diminuto, valga el término, capital de 4,900 millones de dólares, cuando el tipo ostentó la cantidad de 13,900. Y además, cuando digo ostentó, me refiero también a su circunstancia de estar restregándole al pueblo de México su dinero, sus lujos, sus yates, sus viajes en aviones privados, la posibilidad que él se podía dar y que los mexicanos no. Inclusive empezó a hacer pequeñas rifitas de algunas cositas que rifaba, humillando al pueblo de México que se acercaba a él, pues algunos por morbo y otros por necesidades, ¿no? Así que bueno, yo creo y veo con mucho entusiasmo que ya inicie este proceso y que pague lo que debe. Cuando yo hablo de 4,900 millones de dólares, obviamente pues yo no me lo saco de ninguna chistera. Esto, insisto, lo publica la revista Forbes. Estamos hablando de que si el tipo tiene 4,900 millones y debe 74,000 y eventualmente tuviera que pagarlos en el plazo que ustedes quieran, pues se podría disminuir la fortuna de alguien que tuvo 13,900 a solamente 1,500 millones de dólares, que para cualquier mortal mexicano, o yo diría que universal, es una cantidad extraordinaria, pero estos que son amasadores de fortunas, pues seguramente se sentiría perdido y como él mismo dice, me quieren quebrar. No, él solo se ha quebrado, ¿no? Y él ha afectado a muchísima gente del pueblo con esos intereses leoninos, con esas ventas de productos que él hace con cantidades exorbitantes, aprovechándose de las necesidades del pueblo. Así que vemos con mucho gusto, con agrado, con entusiasmo, con ilusión inclusive, que este tipo y todos los que estén en una circunstancia parecida a él sean sancionados por la Corte y sea la Corte quien ejerza el papel que todos deseamos.
Sí, yo también estoy convencido, como Norman, que la nueva corte tiene que dar otros resultados. Lenia Batres Guadarrama va a analizar el primer amparo. Este es corto por 66 millones de pesos más o menos, y ahí ya lleva, el caminito lleva que eh, a Arístides Guerrero García, otro nuevo ministro, va a analizar otro caso de Salinas Pliego, uno por 33,000 millones de pesos, que estaba en la ponencia de Alberto Pérez Dayán en la vieja corte y que era uno de los ministros que protegía a, a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y es el mismo caso que de Lenia Batres, que bien lo desmenuzó Norman. Tiene que mostrar, se espera profesionalismo. Arístides, la verdad es que es un tipo muy conocido, ¿eh? De pronto da la impresión que no, pero Arístides Rodrigo Guerrero García fue comisionado de transparencia en la Ciudad de México. Es muy joven. Él se autodenominaba candidato a ministro de las Juventudes, pero se acuerdan, se hizo o cobró notoriedad cuando puso en marcha su campaña para ser ministro de la Suprema Corte, y lo apodaron el ministro Chicharrón, que decía, estoy más preparado que un chicharrón. Así que Lenia Batres va a abrir el camino con el análisis a un dictamen por 67, y luego Arístides Rodrigo Guerrero García sigue el camino con otro análisis por un crédito fiscal o un adeudo fiscal, que es como lo entendemos nosotros, por 33,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Yo espero lo mismo que Norman. No se trata de que una corte apoye más a los pobres o a los ricos, que lo que nos quejábamos era eso. Antes teníamos con Norma Piña, por ejemplo, ministros mercenarios que siempre estaban al mejor postor. Lo que esperamos ahora es que hagan justicia. No se trata de ricos o pobres, se trata que todos tengamos acceso a la justicia, que si Ricardo Benjamín Salinas Pliego debe algo, como dice Norman, que pague lo que debe, que la corte no lo proteja como estaba pasando. A mí todavía se me hace de veras increíble que una persona no pague impuestos desde 2008. Claro, tienen equipos de abogados y todo, pero yo digo, si uno de nosotros trabajando, que tenga que pagar, porque no todos pagamos impuestos directamente a Hacienda, pero si uno de nosotros trabajando, debe pagar Hacienda, deja de pagar desde 2008, no, hombre, se queda sin nada verdaderamente. Hacienda es muy dura, no ahora, ¿eh? Hace mucho, claro, antes había muchas trampas, ahora es bien complicado, pero la gente sigue intentándolo. Pero desde 2008 yo espero lo mismo de Arístides Rodrigo Guerrero García, que ya aquella campaña ya se acabó. Hoy es un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo espero, como dice Norman, que actúe de frente al pueblo y que haga justicia para los ricos, para los pobres. No podemos pedir que para ellos no. No, claro que sí, para todos. Lo que pasa es que antes era solo para ellos, pero ahora digamos que no es justicia para la gente más necesitada, es para todos, y eso esperamos de Lenia Batres Guadarrama, de Loreta Ortiz Alfa, aunque a mí me ha decepcionado bastante con sus ingresos. Ya nos decía ayer a César Gutiérrez Pliego, pues que renuncie y que me lo pasen a mí el trabajo, pero la verdad, de cada uno de ellos, de Lenia Batres, de Hugo Aguilar Ortiz, de cada uno, lo que esperamos es que sean profesionales, que recuerden las necesidades de este pueblo, que recuerden cómo la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación se corrompió, que recuerden la imagen que tenemos de los ministros, que recuerden las pillerías, jugarretas de personajes como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y que hagan justicia. Si alguien debe al fisco, que pague, porque todos pagamos impuestos. Norman es un empresario. Yo me pregunto, Norman, ¿qué pasaría si dejas de pagar impuestos? No, pues me va acumulando, me va como feria, pierdo, me pueden requisar, me pueden quitar mi empresa, en fin, yo creo que todo. Pero mira Paco, algo que es bien importante es entender desde un principio que cuando una persona
decide crear una pequeña empresa o una gran empresa, pues tiene que tener en mente la justificación social. Yo siempre lo he dicho, no hay un empresario que se asuma con justificación social si no ofrece sueldos decorosos, si no paga impuestos y si no tiene un producto que pueda satisfacer requerimientos de la población. Yo siento que un empresario que busca evadir impuestos, pues es una persona que no está cumpliendo socialmente, pero que también está tomando riesgos, ¿no? Realmente Hacienda, y lo vimos el año pasado con Raquel Buenrostro, ¿no? Desde el SAT, que empezó a poner condiciones a las empresas para que pagaran impuestos, sobre todo a las más grandes, porque ¿qué es lo que sucedía? Que los pequeños, los medios, como nosotros, decimos, bueno, pues yo tengo que pagar impuestos, primero porque los debo, y segundo porque dentro de mi planeación deben de estar los impuestos. A ver, cuando una empresa, y yo lo he platicado muchas veces, yo tenía un amigo que no volví a saber de él, que me decía, oye, yo no sé qué está pasando, fíjate que yo tengo 800 empleados. Él hacía unas pequeñas mesitas y se las vendía a una empresa americana y decía, es que yo solamente gano $1, entonces yo no puedo ofrecer, la gente, los trabajadores se me van, cada vez que vienen las cosechas y pizcas y todo en Estados Unidos, se me van y me quedo con muy poquitos, entonces se empiezan a afectar mis pedidos y tal. Y me dice, ¿tú cómo la pasas? Y yo digo, no, pues yo no tengo problema, yo tengo poquitos, pero yo empecé a darme cuenta que era lo que pasaba. Y yo les decía, lo primero que tienes que hacer es manejar sueldos decorosos, ¿no? Que la gente esté contenta de trabajar contigo, que se sienta orgullosa, que se sienta plena, que se sienta identificada con la empresa y vayan de la mano, ¿no? Pero si tú no pagas sueldos adecuados, pues seguramente la gente se te va a ir. Oye, se te va a tirar gente, le digo, no se va a ninguno, nunca. Porque además tienes que ser respetuoso con la gente. Entonces, después me confesó que él pagaba el salario mínimo. Me dijo, pues es que les pago el salario mínimo. ¿Qué más quieren? Y sus prestaciones. Y le dije, no, es que ese no es un mecanismo para convencer a nadie, ¿no? La gente no puede vivir con un salario. Esto fue hace muchos años. La gente no puede vivir con un salario mínimo y tú tienes que pensar en sus necesidades y ponerte en sus necesidades. Entonces, el empresario que asume que explotando al trabajador o no pagando impuestos va a ser exitoso, no es cierto, es un fracasado. Cualquier empresario que acuda a estas opciones para ganar dinero, en primer lugar, no lo está ganando, lo está robando. Así que el caso de Salinas Pliego, pues es el mismo. Es un hombre que debe los impuestos, que él decidió a través de mecanismos legales ir evitando el pago. Lo único que hacía era ir acumulando la multa. Él dice, es que yo no debo eso, yo debo la 10ª parte. Está bien, pero lo que es importante es que tienes que pagar recargos y tienes que pagar multas, porque esa es la condición. Eso es lo que todo mundo hacemos y eso tú lo tienes que hacer. Así que si no es capaz de actuar como empresario, pues bueno, simplemente que venda su empresa a un empresario, ¿no? O sus empresas, a un empresario que decida hacer de esas empresas algo por lo menos digno, ¿no? O sea, con las reformas y todo lo que ha habido recientemente, escribir libros es una clase de empresa, ¿sí? Lo primero que procuro estar con mi contadora es al día con mis impuestos, de veras, al día con mis impuestos, así que yo digo, todo mundo en este país, en cualquier país debe pagar impuestos. Los impuestos que hay, a lo legal, y si tiene un atraso, pues hay que pagar el atraso. Hacienda no debía perdonarle a nadie, aunque hay casos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando los negocios de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez que estaban en quiebra,
Felipe Calderón firmó una orden para perdonarles todos los impuestos a los dos, a los restaurantes y otros negocios que tenían Lina Cristina Pereira Gálvez y Genaro García Luna. Peña, Calderón, Fox, Cedillo, cada año firmaban las exenciones para los grandes, para los magnates y los mayores llamados empresarios, que yo digo, no son empresarios, son rentistas, porque en realidad no crean nada, pero bueno, les perdonan todo prácticamente, así que hay que pagar, hay que pagar impuestos. Pero bueno, Norman, vamos a tener en todo este contexto de la reasignación de casos, ¿cuál es el mayor reto de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hacer justicia pronta y expedita. No podemos ignorarlo. La justicia en México se ha retrasado, en especial en beneficio de los desposeídos, la gente que no está en capacidad de defender sus casos o sus cosas con dinero, como se solía hacer en este país. Yo creo que el comportamiento de la Suprema Corte, ahora sí vigilado por el Tribunal de Justicia, hará que cada día la justicia en México sea una justicia, la justicia esperada, ¿no? La justicia para todos, igual, porque todos debemos de tener la misma posibilidad. Aquí también tenemos que luchar contra la desigualdad, mi querido Paco. Así, yo estoy de acuerdo con Norman, ¿eh? Y nos queda, ¿saben? Un tema pendiente que antes de que empiece la mañanera, que nos quedan unos minutos, la DEA en Estados Unidos, perdón, la DEA de Estados Unidos, que es el ente responsable de combatir a las drogas, dio a conocer ayer un operativo en el que cayeron en el mundo, un operativo global en el que cayeron 617 Buenos días a todos, a todas. Ya. Hoy es seguridad, pero antes de iniciar el tema de seguridad, vamos a tener un enlace muy rápido con Nuevo León,